¿Has tenido alguna experiencia paranormal en un cementerio? Desde chiquito me ha llamado la atención lo paranormal. Había un cementerio chico en el campo de Illinois al que iba de noche a sacar fotos, desde la primaria hasta casi terminar la universidad. Era bastante viejo, había tumbas del 1800 y también de gente de hoy en día. No había muchas casas alrededor, solo granjas esparcidas entre los maizales. Con los años junté varias fotos de orbes y neblinas, algunas están acá. He tenido varias experiencias por esas visitas. La que más me pone los pelos de punta es esta. Era una noche tranquila en el cementerio, sacando fotos con mi papá y mi hermano menor en los primeros tiempos de mis excursiones nocturnas. No pasó nada raro mientras estuvimos ahí, solo una noche fresca en el campo bajo un montón de estrellas. Cuando llegamos a casa, pusimos la tarjeta SD de mi papá en la computadora y descubrimos que había sacado una foto buenísima de una neblina fantasmal sobre una tumba. No tengo la foto, pero parecía como si hubieras puesto un cigarrillo prendido debajo del lente, ya me entiendes. Poco después, nuestro perro empezó a ladrar como loco por la ventana al lado de la computadora. Ladró sin parar como 20 minutos. No era raro que ladre afuera, lo raro fue el momento. Así que salimos a ver qué pasaba, pero no había ardillas ni ninguna otra criatura nocturna, así que me fui a la cama y me quedé dormido. Abrí los ojos y vi que mi reloj digital marcaba las 3 de la mañana en punto. Duermo sin luces, así que mi cuarto estaba a oscuras y en el silencio de la noche escuché un sonido suave como de algo deslizándose. Era muy silencioso, como madera suave sobre alfombra. Tenía los ojos abiertos, pero la mente casi dormida, así que no procesé el sonido y volví a dormirme. Me desperté a la mañana para ir al colegio y miré mi escritorio en la esquina del cuarto. La silla de madera estaba sacada del escritorio y girada para quedar frente a mi cama, perfectamente. Mi escritorio estaba justo al lado de la puerta de mi cuarto y si la silla no estaba metida, no podía salir, así que siempre la dejaba metida cuando no la usaba. La idea todavía me da escalofríos cada vez que lo pienso. Esa experiencia cambió mi forma de ver lo paranormal. Desde entonces, cuando me voy de un lugar después de andar husmeando, siempre digo en voz alta, de forma educada pero firme, que los espíritus que hayan no son bienvenidos a seguirme a casa, y me ha funcionado bastante bien desde entonces. Terminé teniendo algunas cosas raras más en mi cuarto durante un año más o menos. Había una sensación de presencia, a veces muy obvia, de día y de noche, y una noche estaba despierto en la cama cuando sentí como si alguien se hubiera sentado al final. Hice un trato con ese espíritu poco después, si tenía que quedarse, podía tener mi cuarto media jornada cuando yo no estaba, pero que me dejara tranquilo cuando estuviera en casa. Nunca más me molestó. Quiero aclarar que tenía como 12 años cuando me pasó esto, así que si la idea de hablar o hacer tratos con espíritus te parece una tontería, bueno, esa era mi edad cuando se me ocurrió, pero déjenme decirles que funciona. Mis abuelos tenían un fantasma que más o menos tenía vía libre en la casa cuando ellos no estaban. A mí nunca me molestó, pero sentías una vibra rara cuando se iban. Mis tíos decían que lo oían bajar del ático cuando creía que no había nadie. Los dos dicen que lo vieron mirarlos desde el pasillo un par de veces. Una vez lo escuché decir mi nombre y si estaba solo, me quedaba en la sala esperando a que volvieran. Soy de un pueblo chico, y cuando éramos más jóvenes, salíamos a las carreteras destapadas a tomar. Una noche, habíamos estacionado a un lado del camino, cerca de un panteón chiquito, y fuimos caminando hasta un puente que estaba cerca. El puente era de unos 30 metros nada más, porque solo cruzaba un arroyo pequeño. El camino bajaba para cruzar el puente y luego subía del otro lado. Esto quedaba a unos kilómetros de una carretera estatal y una vía de tren seguía la carretera. Como un carro que venía hacia nosotros tenía que pasar las vías, veíamos las luces delanteras parpadear y sabíamos que en un rato teníamos que quitarnos del puente. Esto solo pasaba como una vez por hora, más o menos. Habíamos estado ahí un buen rato y ya nos habíamos movido por un carro.
Vimos otro carro pasar las vías y anotamos que teníamos que movernos en unos minutos. Había un camino que daba a unas casas y a veces nos bajábamos del puente solo para ver las luces alejarse, y esta vez decidimos, esperemos a ver. Mucho tiempo para quitarnos del camino. Se escuchaba el carro acercándose. Volvimos a platicar. Creo que alguien estaba en medio de un cuento o un chiste o algo así. Entonces alguien dijo, oye, ¿ese carro giró? Todos miramos hacia la carretera, dándonos cuenta al mismo tiempo que nunca lo habíamos escuchado y que ya había pasado suficiente tiempo. No vimos luces. No tenía sentido y en nuestra confusión grupal sincronizada, todos dimos la vuelta. Apenas nos enfocamos del otro lado del puente, vimos las luces traseras rojas de un carro subiendo el camino desde el puente. Escuchamos el carro apenas lo vimos. Después de un momento de shock. Intentamos explicarlo. Todos sabíamos que no había camino ni nada entre nosotros y donde vimos las luces traseras, pero nos lo preguntamos igual. Incluso lo revisamos bien cuando nos fuimos y nos aseguramos. Nada más que un camino pequeño pasando sobre un puente y luego zanjas. La casa o camino más cercano estaba a kilómetros del puente. No tiene sentido. Nunca supimos qué pasó. Es como si hubiéramos perdido unos minutos. Se decía que el panteón chiquito era tenebroso. Mi novia y yo una noche estábamos ahí mirando la línea de árboles y vimos ojos rojos brillando. Claro, si le apuntas una luz al bosque, los ojos la reflejan, el animal se queda quieto. Pero no había luz apuntando al bosque, ni luna brillante, nada. Y esos ojos se quedaron ahí por un buen rato. Hablamos entre nosotros sobre lo que vimos y nunca lo aclaramos tampoco. Durante el día fuimos a los árboles y buscamos en el área pensando que tal vez era un reflector brillando raro o algo así, aunque no había luz que reflejar, pero no había nada más que bosque. He tenido un par de experiencias raras, pero nunca había visto nada en un cementerio. Voy a los cementerios locales y saco fotos de las lápidas para subirlas a Find a Grave. La primera vez fue cuando estaba con un amigo sacando fotos. Sabía que la familia de mi ex tenía algunos miembros enterrados ahí, pero no recordaba exactamente dónde. Mientras caminaba, de repente sentí un frío que me heló los huesos, se me pusieron los pelos de punta y hacía 80 grados Fahrenheit. Le estaba mostrando a mi amigo mis brazos, con la piel de gallina y el pelo parado. Miré hacia abajo y ahí estaba el apellido que buscaba, supongo que decidieron ayudarme a encontrarlos. En otro cementerio, estaba tomando fotos de las lápidas. Llegué a una en particular y me arrodillé. Mientras miraba la piedra, sentí como si me hubieran clavado un picahielos en la cabeza. Un dolor cegador por unos segundos y un dolor de cabeza que me duró todo el día. Era la lápida de un. Desde entonces me pregunto si el bebé murió por algún tipo de trauma craneal. Recuerdo una historia que mi abuelita me contó hace tiempo. Ella solía visitar el cementerio Los Cipreses para limpiar la tumba de mi abuelito y dejarle flores. Sin embargo, un día le ocurrió algo inexplicable. Mi abuelita, acompañada de mi tía y una amiga de la familia, llegó al cementerio con la intención de realizar su ritual habitual. Sin embargo, al llegar a la tumba, se dieron cuenta de que ya era tarde y que no había nadie alrededor. De repente, comenzaron a escuchar voces platicando y riendo muy cerca. Extrañadas, decidieron investigar de dónde venían, pero no había nadie a la vista. Asustadas, decidieron volver a lo suyo, pero las voces y carcajadas volvieron a escucharse. Esta vez, mi abuelita y compañía salieron corriendo aterrorizadas, ya que una de las voces que escucharon parecía ser la de mi abuelito. Desde ese día, mi abuelita no ha vuelto al cementerio. Crecí en una zona rural del noroeste de Pensilvania. Campo puro, los vecinos más cercanos a media milla de distancia. Justo detrás de la casa, un cementerio viejo con un montón de soldados y gente de la época de la Guerra Civil, con unas cuantas lápidas más nuevas que llegaban a los años 1900. El terreno era propiedad de nuestros vecinos, que tenían una granja.
Una vez al año pasaban con un tractor y cortaban el monte. Unas cuantas veces durante los veranos, nuestra familia limpiaba diligentemente las enredaderas, los arbustos y la maleza para que se pudiera acceder al lugar. El cementerio estaba en una colina grande, con amplios espacios entre las filas de lápidas y monolitos derribados. En las noches frías de invierno, con la nieve brillando a la luz de la luna llena, nos íbamos a deslizar por esa colina. ¡Qué colina tan perfecta para deslizarse! Un poco espeluznante de niño, pero ibas rápido y te olvidabas del miedo mientras tus hermanos o amigos contaban chistes de fantasmas. Una noche, cuando era adolescente, vimos unas esferas de luz anaranjada rebotando entre la maleza que rodeaba el cementerio. Mis padres estaban fuera, y mi hermana mayor y su amiga estaban a cargo de los niños más pequeños. Todos entramos en pánico y corrimos a una habitación, la más alejada del cementerio, en el patio trasero. Empezamos a asustarnos porque no sabíamos qué hacer, ni qué estaba haciendo esas luces parpadeantes. Finalmente, mi hermana se armó de valor para escabullirse afuera cuando vimos las luces de un coche acercándose a la casa, levantando polvo del camino de tierra. Con la esperanza de detener el coche para pedir ayuda, mi hermana se dirigió hacia la carretera. El resto de nosotros nos acercamos a una ventana y miramos con horror como un sombrero negro alto asomaba del vehículo mientras una bruja salía del coche. Pronto aparecieron más luces mientras los coches se alineaban, estacionándose junto a la cuneta al lado de nuestra casa. Cada coche desalojó a otra criatura aterradora, ya que un grupo local había organizado una casa embrujada en el cementerio la semana anterior a Halloween. Conocí a una pareja de mediana edad, como de 50 y tantos, que vivían justo enfrente de un cementerio enorme en Denver. Era un cementerio tan exclusivo que había entierros, de uno a varios, todas las semanas. La cerca de malla ciclónica de 6 pies que rodeaba toda la propiedad del cementerio se veía desde el porche y la ventana del dormitorio de la pareja, incluso se veían las lápidas por todas partes. En fin, los padres ancianos de la mujer de la casa los visitaban seguido. Estos señores mayores eran muy religiosos y supersticiosos. La vieja mamá a veces se paraba en el porche de la casa de su hija a rezar por las almas que ella sentía que lo necesitaban, pero también tenía que ver con proteger a su hija y a su yerno que vivían ahí. La hija se volvía loca y le decía que parara. La hija estaba bastante cómoda en la casa y ella y su marido habían conseguido un excelente precio cuando la compraron. Recuerdo lo mucho que se lo presumían a mis padres. Bueno, vivieron allí 17 años, pero finalmente el mercado subió tanto que tuvieron la oportunidad de vender a muy buen precio. Se mudaron fuera del estado. Aquí está lo curioso, tan pronto como se mudaron de esa casa, todos empezaron a morirse, uno tras otro. Primero fue el viejo papá, y solo 5 meses después se fue la vieja mamá, que estaba inconsolable. Poco después, el marido de la hija, el antiguo dueño, sufrió un derrame cerebral masivo y solo 3 años después también murió. La viuda me dijo la última vez que hablamos que deseaba que se hubieran quedado en esa casa. Y vivió otros 7 años, pero ahora también se ha ido. Todos habían estado felices y sanos mientras la pareja vivió frente al cementerio. En mi pueblo hay un cementerio chiquito cerca de la calle principal. Es viejísimo, la gente que está enterrada ahí murió entre finales del 1700 y finales del 1800. En la entrada hay una placa con los nombres de los soldados de mi pueblo que murieron en la Guerra de Independencia. Es un pedazo de historia local bastante copado. En fin, tengo una perra de 2 años a la que saco a pasear todos los días. Normalmente la paseo por mi calle, pero después de un rato la misma vista cansa, así que empecé a llevarla a pasear por el pueblo, por la vereda. No vamos todos los días, pero cuando vamos se pone recontenta de caminar en un lugar nuevo con un montón de cosas nuevas para oler y ver. La vereda del pueblo pasa por ese cementerio, y cada vez que paso, me paro a leer algunas lápidas que están cerca, porque la entrada suele estar cerrada. Solo me paro como 10 segundos y sigo caminando. El fin de semana pasado, vino mi papá y los dos sacamos a pasear a mi perra por el pueblo.
Esta vez, cuando llegamos al cementerio, la puerta estaba abierta. Creo que el pueblo solo la abre en ciertas ocasiones, sobre todo porque hace unos años unos chicos entraron y lo vandalizaron. Mi papá y yo decidimos entrar porque nunca había estado ahí adentro y él quería mostrarme algunas lápidas interesantes. Cuando llegamos a la segunda fila de lápidas desde la entrada, quise seguir caminando para adentro del cementerio, pero cuando miré para atrás, mi perra se veía aterrorizada de repente, orejas hacia atrás, cola entre las patas y saltándome encima para que la consuele. No tenía ni idea de qué pasaba y no quería seguir caminando ni a palos. Mi papá me quitó la correa y yo me fui a mirar algunas lápidas por un par de minutos. Solo estuve como 2 minutos, pero cuando volví, mi perra estaba tan asustada que mi papá tuvo que sentarse en el suelo para calmarla. Así que decidimos que era hora de irnos, y cuando volvimos a la vereda, mi perra estaba bien, tan contenta como antes.